Sobre todo yo vine a hablar no de la presidenta, sino de la muerte de Carlos Manso. Ahora hablamos todo del lo tema. Que ha pasado en Claro. torno a eso y no un distractor más de lo que se da en este país. Oye, Marcela, en contra de prohibir el fentanilo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Votaron en contra de que la Guardia Nacional estuviera en la Sedena. Votaron en contra de ampliar el catálogo de delitos graves en la Constitución. ¿Cómo se atreven? ¿Con qué nivel de hipocresía? ¿Con cuál mentira? O sea, por Dios, ¿cómo se atreven? Me parece una hipocresía rotunda el que de pronto a los opositores les haya crecido corazón. A ver, Carlos Alberto era amigo nuestro. Desarrollamos al regresar. Un gusto. Hola amigos, un gusto saludarlos. Hoy miércoles 5 de noviembre del 2025. La hipocresía, el fuerte de la oposición. Así se lo restrega Andrea Chávez del partido de Morena a Azucena Oresti y también a Marcela Guerra. Díganme ustedes, son del PRI, estos priistas que llaman distractor el manoseo que recibió, el acoso sexual que recibió nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, el día de ayer, y que para ella el PRI y Azucena Oresti es una distracción, para no hablar el caso lamentable de la tragedia del presidente municipal Carlos Manso del municipio de Uruapan, Michoacán. Hágame el bendito favor. La carroñería, la politiquería, realmente una bajeza, una mezquindad de estos personajes que simple y sencillamente buscan reflectores, pues para que piensen, porque por ahí salió unos bots de Colombia, de España, para hacer grande esta tragedia. Realmente no se está minimizando, ya tomó carta en el asunto la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la mezquindad, veamos lo que dicen estos personajes pobres de la oposición. Lo vemos y lo comentamos. Nos cuesta tanto trabajo. Aquí hay una reflexión muy profunda sobre el machismo mexicano y también sobre la manera en la que estamos haciendo política en México, ¿eh? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo a los mexicanos creerle a la víctima cuando es abuso, está siendo víctima de abuso sexual una mujer? Aún cuando lo vemos con nuestros propios ojos. Ayer lo vimos con nuestros propios ojos. Sí, imagínate. Tenemos que reflexionar como país por qué nos cuesta tanto trabajo creerle a una mujer que es víctima de abuso sexual. Bueno, pregúntale a la hermana de Cuauhtémoc Blanco, a la media hermana. Claro. Pues que querían que grabara un video. Que justo a esto es a lo que quiero traer a la mesa. Entonces, a ver, le pasó a la presidenta ayer en la calle, con seguridad, siendo la presidenta, la mujer más poderosa de México. Imaginen todos estos hombres que siguen reprobando en su machismo todos los días. Imaginen lo que sucede con las mujeres del país de a pie, en las calles, en los barrios, en las comunidades, en sus casas, en las oficinas, en el transporte público. Así es. Entonces no lo podemos normalizar. Toda mi sororidad con la presidenta y con todas ellas. Ahora, ¿qué sí tiene que pasar? La presidenta debe de denunciar. Ya lo hizo. Ese delito de manera tipificada. Ya lo dijo. Eso me parece lo más importante. Y número dos, tenemos que hablar de este sujeto, un tipo que estaba libre, que seguro tiene un montón de delitos previos y con esa libertad y esa impunidad, cometiendo este delito de abuso contra la presidenta de la República, como si el aparato de justicia no existiera y no le hiciera justicia a nadie. Sigue habiendo un aparato de justicia en este país que permite que esos hombres estén libres y también, por supuesto, los hombres que asesinan políticos en México, que ya entraremos a eso. Y ahorita vemos el tema de la seguridad, que es otro asunto. Marcela Guerra, senadora del PRI. Sobre lo de la presidenta me parece lamentable. Yo creo que no debemos de distraernos con este asunto. Yo creo que ya pasó. Pero lo grave en lo de la presidenta es que ¿dónde está la seguridad? Si a la presidenta de la República, como bien dices, que es el personaje no más importante, sino más poderoso de este país, ¿dónde estaba la seguridad? Parecería que no había seguridad, ella estaba muy tranquila. No, perdón. Las redes sociales dicen que fue un montaje. A mí me parece que eso refleja la realidad de un país, como bien dices, de todo lo que tiene que ver con la violencia de género, pero también vamos a hablar de seguridad. Si la presidenta misma no tiene seguridad, ¿qué nos espera a los mexicanos? Y sobre todo yo vine a hablar no de la presidenta, sino de la muerte de Carlos Manso. Ahora hablamos todo del lo que tema. ha pasado en torno a eso y no un distractor más de lo que se da en este país. Oye, Marcela, ¿crees que fue un montaje? ¿Tú eres de esa línea? No, porque yo no estuve presente, pero lo vimos en las redes, lo vi reflejado y a mí me enojó, porque eso le pasa a muchas mujeres, bien lo dices. Pero lo que no me parece es que la presidenta esté expuesta de esa manera, claro, sin seguridad. Que no, si a la presidenta le pasa eso, ¿qué nos pasa a los mexicanos? Pero a ver, criticamos la seguridad, ¿cierto? No ponemos en duda la agresión. La seguridad de todo el país. La agresión se dio, la agresión se dio y me pareció, por cierto, muy corriente. De verdad, ya deberían, no deberían de verdad, no deberían ni siquiera de difundirla. Ya yo no creo que ya deberían de actuar, no difundan esto, no va a porque pasar aquí. No podemos ser las mujeres mofa de un individuo, de un borracho, de un sinvergüenza. A ver, en la mesa se anunció que efectivamente vamos a hablar de lo acontecido en el estado de Michoacán, de lo acontecido con el presidente de Uruapan, con Carlos Alberto Manso, quien fuera amigo nuestro, de muchas de las que estamos aquí, fue compañero diputado federal junto con nosotras en la pasada legislatura. Sin embargo, empezamos con el tema de la presidenta, como temas diferentes, ¿no? Me parece bien lamentable que le llamemos un distractor. O sea, yo no puedo alcanzar a entender que una mujer le llame
distracción. Yo no le estoy llamando distractor, sexual. estoy diciendo lo que dicen mucho en las redes sociales. No te equivoques. O no me refiero a Marcela, hay senadoras del PRI que tienen en este momento publicados posteos en sus redes sociales en donde dicen ¿Cómo quién? que salieron a manosear a la presidenta para tener un distractor, para no hablar del asunto de inseguridad que vive el Estado. ¿Pero quién dice eso? Pues ha sido participante de esta mesa, Claudia Anaya, senadora del PRI, dice salir a que te manoseen para que no se hable de Carlos, o sea, de verdad, no sé si me enfurece más la agresión que vivió la presidenta de la República, la divulgación de su video y lo que siento como una mujer empática y sorora, porque además lo hemos sufrido nosotras también en carne propia al estar expuestas en territorio, al abrazo, claro, pero también en la vía pública, en la plaza, en el transporte, en las escuelas, en los hospitales, pero que se atreva otra mujer a decirle a eso, distractor, por favor. Nada más esto, ¿no? Que lo puedan ver las cámaras. Azucena, este es el individuo agresor sexual de la presidenta de la República. A ver, todos préstamelo, por favor. a los ojos. Sí, del lo país. tuvimos hace Vimos ratito la ficha en cámaras ahí. nacionales. Mujeres, si han sido ustedes víctimas de este criminal, denuncien, por favor. La presidenta ya dio ese paso. La denuncia es fundamental para traer justicia. A favor de la justicia, de la no impunidad, de las garantías de no repetición con Grecia, que va Medias de enredo teatrales. Lo que pasó fue, van y vienen los actores y salen lo por que puertas pasó fue, falsas. él pidió presencia de la Guardia Nacional, le mandan algunos elementos y Correcto. se los quitan un mes después. no los de protección personal, eso es No, pero esos completamente eran falso. estatales Tenía y 14. Guardia Nacional, le mandan algunos elementos y Correcto. se los quitan un mes después. No los de protección personal, eso es No, pero esos completamente eran falso. estatales Tenía y- 14 Bueno, elementos de eso Guardia no sé si Nacional es- protegiéndolo, tú le- siendo mentirosa, Bueno, nada más a no te una estoy persona que, diciendo por lo que cierto, está- dio lo su que vida para denunció. denunció Déjame sus escuchar a malos Marcela. gobiernos. A ver, perdóname. Yo estoy hablando Unos sobre lo que él hipócritas, de denunció verdad. Ni varias siquiera se veces, saben su nombre. varias Marcela. veces, lo que denunció varias veces, y eso a mí me parece una misión tremenda. Que yo creo, no es que no tiene, no es que no tienes por qué hacer, no tienes por qué rendirle pleitesía Público. cuando el Estado pierde un miembro. Ya ves, Está público. muerto, o sea, Nadie ya, está diciendo que no esté Déjale- muerto. no, deja ya de Déjenme- decirle, deja déjenme de dar, mentir. Déjame escuchar a Marcela. asumen la Basta ya. responsabilidad, Que concluya asumen la Marcela, responsabilidad y y yo contigo. respeten a los valientes difuntos. A ver, Marcela. Entonces, a ver, si el Estado pierde a uno de sus autoridades, ¿quién pierde? No solo pierde la ciudadanía, pierde un alcalde, un buen alcalde, un valiente, pierde el Estado la autoridad. Eso es lo más importante que decir. El Estado no puede perder frente al crimen organizado. No puede el Estado, ningún poder. Los tres órdenes de gobierno tienen que cubrir la obligación de brindar seguridad. Ni siquiera se coordinan, tienen que coordinarse mejor. A ver si con este plan que presenta la presidenta de la República se mejora la coordinación. Se tiene que entre los medir. En poderes. cuanto empiece el plan, tiene que haber métricas, No, y ¿no? además el ejército también que ya no está en pugna con las demás autoridades, porque el ejército tiene una mandataria que está sobre de él y que es la presidenta. Entonces tiene que tener, de verdad, Sí. tiene que tener un rigor. A ver, hablemos de números, ¿no? De elementos de seguridad que se necesitaban en Uruapan y que había pedido Carlos Manso. Tenía cerca de 300 elementos de la policía municipal. Su petición era que ascendieran a más de 750. Había una apuesta fuerte por parte de Carlos Manso para la policía local. Estaba convencido, y así lo dijo muchas veces, que la seguridad militarizada es la que había podrido el corazón de Michoacán. Movimiento Ciudadano el 30 de septiembre pedimos en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que se reforzara la seguridad de Carlos, ahí está el exhorto, que se reforzara la seguridad de Uruapan y que se asignaran esos 750 elementos de la policía municipal. Nunca sucedió. No sucedió. En cada entrevista que daba, porque para él era una manera de blindarse, salir Y tan nada, público, sí, y ni claro. así se salvó. En cada entrevista él decía, necesitamos apoyo del Estado, y la pedía para el pueblo, para la gente, no para nada más para él. Entonces, esto sin duda es un sobrepaso ya de la estrategia fallida de seguridad, y Andrea Morena, háganse responsables. Y no más. A ver, me parece una hipocresía rotunda el que de pronto a los opositores les haya crecido corazón. No es A un ver, tema de Carlos oposición. Alberto era amigo nuestro. Desarrollamos al regresar. Un gusto. Manso, quien al final tampoco se quedó en Morena. Se fue como independiente. Él siempre se asumió obradorista, siendo incluso del sombrero, ¿no? Él siempre se asumió como tal, incluso cuando decidió separarse de nuestro partido. Pero más allá, o sea, yo sí quiero decir, me parece lamentable que el PRI haya tomado el sombrero como un elemento propagandístico, como un elemento utilitario, cuando para mucha gente es su herramienta símbolo de trabajo, Bueno, y además o es un un- símbolo ahora de lucha que pues representa a Carlos Manso, a su historia, a su vida y a la de mucha gente que está luchando allá afuera de estas cuatro paredes por un país más seguro. Contexto, y además, el PRI llevó ayer sombreros como con tinta que de verdad, parecía sangre y lo puso una en cada curul. temporada de Una protesta buitres. silenciosa. Pero me parece temporada de buitres, les voy a decir, porque ¿cómo se atreven a hablar de combate a la inseguridad
los que votaron en contra de la reforma al Poder Judicial para que los delincuentes no salgan de las cárceles. ¿Cómo se atreven a hablar de combate a la Para eso no inseguridad? fue la reforma Los que judicial, votaron ¿no? en La contra de reforma la ley de judicial no amparo fue para para que eso. los delincuentes no utilicen el amparo para salir de las cárceles. Los delincuentes Votaron en ciudadanos contra no combatan al de Estado, prohibir el pobrecito fentanilo en la Estado. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Votaron en contra de que la Guardia Nacional estuviera en la Sedena. Votaron en contra Claro. de ampliar el catálogo de delitos graves en la Constitución. ¿Cómo se atreven? ¿Con qué nivel de Ay, yo quiero hipocresía? sacarte el porque ¿Con me parece cuál muy bueno. mentira? O sea, Sí, por Dios. no, bueno, es que ¿Cómo vamos se a desmenuzarlo. atreven? Sí, vamos. Perdónenme, discúlpenme. Gracias Votaron por en traerlo, Andrea. contra. Gracias PAN, por PRI, traernos todo MC, esto, porque reforma al Poder recuerdas Judicial. todos los fraudes. Fíjate, los reforma. Fraude del los gobierno. jueces que liberaban delincuentes a través de la vía de amparo. A ver, ¿a qué tema te quieres referir, A todos. Marcela? O sea, votaron a favor, dice A ver, Andrea. la prohibición del fentanilo. El fentanilo está prohibido. Está prohibido. Votaron constitucional El como delito fentanilo grave la no solo distribución, está comercialización prohibido, del sino ya es un fentanilo. Ahí tema estaba de yo. terrorismo. Pero, ajá. De hecho, lo quien discutimos utilice y ya está hasta catalogado por Trump, pero además No, a acusan mí al Trump me vale gobierno. gorro, Déjame es escuchar, A ver, México, ¿no? déjame O sea, escuchar, esto es- Marcela. acusan esto al es gobierno México. de ser copartícipe Aguántame. de toda esta parafernalia de simulación en el narcotráfico y el crimen organizado. Pero no es legal exacto, el fentanilo la- en México, ¿verdad? Claro que no. Salvo Votaron en para uso contra médico. de Claro dar que al no. rango constitucional su distribución y comercialización Pero eso en ya, el eso ya está, a en el ver, 19 cualquier constitucional, estupefaciente, delito grave. cualquier- Aquí lo es- discutimos. A ver, Marcela. A ver, el fentanilo nos está da pena. prohibido. Aguántame, Andrea. El fentanilo está prohibido y es un ingrediente para Votaron hacer en una contra. droga sintética, mortífera, está prohibidísimo, pero además entra por las aduanas, todo lo que entraba proveniente, presuntamente de China, entraba por las aduanas. ¿Quién las controla? Votaron en ¿Y contra de quiénes llevar al rango controlan las constitucional. Pero ¿por qué no dicen aduanas? nada sobre esa ley? ¿Quién? Y luego Votaron en contra. incorporar la Guardia Nacional a la Sedena, como pues si nosotros desde un principio Votaron nosotros- en contra. No, votamos a favor. Y No, luego no, no. A ver. votamos a No, favor. no, no. A ver, Votamos aguántame, a Andrea. favor porque Votaron estamos en en favor contra, de la votaron en seguridad. contra, votaron en Espérame, sí, votaron a favor, ¿verdad? Votamos, ¿Verdad, nosotros Laura? El PRI votamos, votó sí, a sí, favor. votó. El Votamos PRI a votó a favor. favor de que De la Guardia se- Nacional se incorporara a la Sedena, que luego se criticó mucho también. Absolutamente. Movimiento Entonces, Ciudadano y el más PAN. Más Movimiento vale que no Ciudadano y echen el PAN. mentiras Sí, en tu Movimiento cartoloncito, Ciudadano y el PAN. en tu cartel. Oigan, y luego, Pero de la aguántenme, por favor, investigación. aguántenme, por favor, porque si no, no nos entendemos. PAN y el Entonces, aquí hay el un PAN y el error. MC votaron Aquí hay un en error, contra. la Guardia Nacional, el PRI votó a Es que hay favor. muchos errores, No, pero no hay hay errores. errores No hay también. errores. No hay Yo errores. no digo en el No hay errores de cartaloncito, hay seguridad. errores, Oigan, hay errores no se entiende. tremendos. A ver, tremendos deja- en el gobierno concluye, y voy en contigo, sus Laura. integrantes del Votaron poder en contra también de en la el Senado de la investigación de la República. Secretaría de Viven en el Seguridad error, viven en el error. Ahorita lo voy a Laura. explicar si quieren. Bueno, a ver, el cartel me parece muy ilustrativo, más allá de la mentira de Morena de querer siempre estar emparentando al Movimiento Ciudadano con el PRIAN, que nada más cercano a Morena Votan como igual que ellos. el PAN de Yunes, por ejemplo, Votan que igual se tienen que que hacer ellos. responsables de esos impresentables. Votan igual que Habla ellos. muy bien de la falla y el error en la estrategia de seguridad Votan igual que ellos. que Carlos Manso denunció, que empezó el PAN con la militarización de la seguridad pública, siguió el PRI, después ahora Morena. Fíjense, la reforma al Poder Judicial, el ataque de Morena y del Obradorato contra la Suprema Corte de Justicia inició porque no pudieron soportar que la Suprema Corte de Justicia les diera para atrás, porque no era constitucional la militarización Tema de de la la seguridad Guardia pública. 99% Ahí está impunidad. su primer grave Eso error que defendían. continuaron del priato. Número 2, la reforma de ley amparo que protegía a ciudadanos para defenderse del abuso de poder que tanto hemos traído aquí a la Falso. mesa. Morena queriendo proteger a los más poderosos como siempre. La Guardia Nacional, la Sedena, claro que tiene que ser la Guardia Nacional bajo un mando civil. La de la No lo digo presidenta. yo, lo Sí. dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las labores de seguridad de los ejércitos tienen que ser vigiladas y bajo mandos civiles y con tiempos finitos. Eso muestra de cuerpo completo la estrategia fallida de Morena de seguridad. Qué bueno que trajiste perdón. la tabla, Andrea, Pero porque a la bueno, gente le pero queda no, claro. Pero A ver, aplíquese más aguántenme. cognitivamente. El error, Está espérame. llena de errores. Andrea, espérame, es que El se Poder interrumpen demasiado y Judicial. no entiendo. No, A ver, no. te voy a dar el doble de tiempo, porque son dos, te voy a dar el doble de tiempo. ¿Qué otro error? El de la Guardia Nacional. Pero O es sea, falso, no es falso, todo es falso. esto, Marcela acaba de catálogo de mentir. delitos con prisión preventiva Marcela mintió, te voy a oficiosa. mandar la Bueno, información. vamos Azucena. con Andrea. Aquí te estoy mandando la información, Ay. donde Marcela acaba de mentir nuevamente. Votaron en contra en comisiones, aquí tienes el voto No, y todo. no, no, Claro que sí, por supuesto que sí, aquí lo tienes.
en Cámara de Diputados, el PRI votó en contra. Y así te vamos a ir siguiendo desmintiendo, porque al PRI siempre se le puede desmentir, al PAN azul también se le puede desmentir y al PAN naranja también se le puede desmentir. ¿Por qué promovimos la reforma al Poder Judicial? Porque tenían un 99% de impunidad. ¿Cómo es posible que la oposición defendiera más a los jueces que vendían sentencias y amparos que a la justicia misma y a la ciudadanía que estaba condenada a no tener impartidores de justicia con J mayúscula? Sí, el amparo lo que hicimos aún persiste, es un mecanismo de defensa de la ciudadanía contra el abuso de la autoridad. Pero ¿qué hicimos? Le quitamos esta parte en donde los delincuentes usaban el amparo para dilatar las sentencias, para dilatar la llegada de la justicia. En la cuestión del fentanilo, nosotros elevamos al delito a Ricardo Salinas. Nosotros elevamos como delito grave la distribución, comercialización del fentanilo, es decir, la ampliación del catálogo que viene en el artículo 19 constitucional. Y votaron en contra el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano. Votaron en contra de que la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, que está teniendo resultados, tuviera facultades de investigación y de inteligencia. Le llamaron la ley espía aquí en la mesa. Votaron en contra. O sea, estoy hablando del PRIAN, en esa es correcto, en esa es correcto lo que dice, en esa es correcto, pero lo que dice Marcela es mentira, ¿eh? Lo que dice Marcela es mentira y te puedo seguir mandando información. Entonces, algunas, por favor, no sean caraduras, o sea, no sean sinvergüenzas. De verdad, ustedes estuvieron al frente de este país, ¿cuántos años? O sea, por Dios, o sea, por favor. A ver, déjame escuchar a Marcela. Ahí está, amigos. Caraduras, sinvergüenzas, hipócritas, no se le acabaron estos prianistas, incluyendo también a Susana Uresti, que la quiso callar en 2 o 3 ocasiones, porque al parecer resalta mucho la oposición con esa narrativa, con esa hipocresía y esa mezquindad sobre el caso lamentable del asesinato del alcalde Carlos Manso. Así que, amigos y amigas, saquen sus conclusiones, mándenle sus comentarios, aquí los leemos. Del mismo modo, los invito a que me regalen su poderoso like, compartan la nota y si aún no lo ha hecho, los invito a que se suscriban a su canal de Geopolítica. Su amigo Francis se lo agradece intensamente. Nos vemos pronto. Adiós.